bendecir a los niños y vamos a tener brincolines. Vamos a tener brincolines, dos brincolines gigantes. Uno que cubre que cubre una buena parte de la parte de atrás y otro que cubre una buena parte de acá adelante. Entonces van a haber payasitos, va a estar bien bendecido. Así que le ruego que traiga a sus niños y que el precio de la entrada, el valor de la entrada será únicamente que vengan con sus papás y con sus tíos y con sus abuelos y con sus bisabuelos, ¿verdad? Que traigan a un adulto. Mientras los niños reciben, nosotros vamos a tener servicio normal acá adentro. Así que los niños allá gozándose, allá siendo ministrados por los payasitos, por todos los hermanos que me ayudan en este privilegio, mientras ustedes castigados, es aquí ministrado, ¿verdad? Aquí el Señor que nos dé la sabiduría para hablarle a usted. Porque definitivamente la base de una buena familia tiene que ser el Señor Jesucristo, entendiendo que Él ministró familias, ministró casas. Al Señor le interesan mucho las casas, tanto que Él dijo: me voy a preparar moradas para ustedes, casas. Entonces, hermanos amados, definitivamente las casas para el Señor tienen una gran importancia. Fíjense que la palabra casa en hebreo se dice bayit, y bayit es una palabra que tiene varios significados. Por ejemplo, uno de los significados es morada, otro es casa, otro es templo, otro es palacio. Pero fíjense que entre esos significados hay uno que significa cárcel. Es decir, que la misma casa podría ser una cárcel familiar. Entonces tenemos que ministrar esa parte, ¿verdad? Porque la casa no solo porque dos personas viven juntos quiere decir que están bien o que son felices. Yo siempre he dicho, cuando hay una telenovela, una película y salen dos que se peleaban, ahí en toda la serie se estuvieron va a pelear y al final se casan. Y entonces pasan con el cura y dicen: y fueron felices eternamente. Yo difiero a eso. ¿Por qué? Porque cuando una persona se casa, ahí comienzan los problemas. No es que ahí terminaron, no, ahí comienzan. Ahí terminó la vida de solteros, pero de ahí comienza otro proceso donde los dos se tienen que acoplar. Ahora, definitivamente eso voy a estar ministrando hoy en el nombre de Jesús por la tarde. Así que no se lo pierda. No se pierda nuestro servicio escatológico, no se pierda el servicio en especial para niños. No tiene ningún costo, la entrada es completamente gratis. Lo único es que a los adultos sí los voy a tener acá. No que mi hijo se cae solo, no, usted le va a entregar sus hijos a quienes los van a ministrar y usted se queda acá. Ahora, si manda solo a sus hijos, no van a poder entrar, porque necesitamos que venga un adulto, necesitamos que venga un representante, es decir, el papá y la mamá. Amén. ¿Quién vive? No se asuste, oye, no se asuste, es porque necesitamos ministrar a los padres y ministrar a los hijos por separado. Fíjense que nosotros en nuestro retiro internacional, ahorita no se ha hecho, pero años anteriores el retiro se dividía, el día martes se dividía en tres. Lo dividían un área para varones, un área para esposas de pastores, otra área para los hijos de pastores. Sí, hermanos amados, los hijos de pastores sufren, porque toda la gente quiere ver en los hijos de pastores al pastor. Todos los hermanos quieren ver en nuestros hijos, quieren ver a una persona perfecta. Y hermanos, es un trato bien trabajoso, bien complicado. Cuando vemos a los héroes de la fe, algunos de sus hijos no eran lo mejor portado que digamos, y aún el Señor, fíjese que dice: hijos crié y se me rebelaron.
algunas, no son todas. En el segundo servicio le voy a mostrar otra gráfica que complementa un poco esta, aunque hay más, pero en el segundo le voy a mostrar otra gráfica para que usted vea todo lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros en este año. Entonces, el Espíritu Santo sella. Lo primero que hace en nuestras vidas es sellar. ¿Cuándo sella? Cuando nosotros aceptamos a Cristo. Ahí se nos ha expuesto un sello. Y usted se recuerda que en hebreo hay lo que para nosotros sería alfabeto. Para los judíos está un alefato. Es lo mismo que el alfabeto, solo que la diferencia es que el alefato no contiene vocales, sino que solo consonantes. Es decir, nosotros tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, y así sucesivamente. El alefato hebreo no es así. El alefato hebreo, sus letras son consonantes. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ayin. Entonces, todas esas letras no hay ninguna vocal. Entonces, por eso es que el tetagramatrón, usted se da cuenta que no hay ninguna vocal, por eso es impronunciable ese nombre. Para nosotros no es pronunciable hasta que nos cambien de naturaleza. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, se nos pone el primer sello. El primer sello sería Aleph. En nuestras frentes nos ponen un Aleph. Cuando nosotros regresemos al Padre, tenemos que ir con la letra Tau, con la última letra del alefato hebreo, es decir, la letra que significa ser sellados con perfección, es decir, producto terminado, producto perfeccionado. Pero el Espíritu Santo también bautiza. El Espíritu Santo también bautiza. En la Biblia podemos ver que en Hechos capítulo 2, versículo 42, se da aquel día precioso del día de Pentecostés. Desde el versículo 1 comienza a hablar que estaban reunidos todos unánimes. Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 42, ahí comienza a hablar de ese momento precioso del Pentecostés, de cuando fueron bautizados todos en el Espíritu del Señor. Entonces, el Espíritu Santo también llena. El Espíritu Santo también llena. Esta llenura es porque nosotros con todos los problemas de la vida nos llegamos a vaciar y nos llegamos a desanimar. Nos desanimamos, entonces tenemos que ser llenos. También el Espíritu Santo da dones. Mire, hermano amado, yo le voy a decir algo. Qué bueno que usted viene a la iglesia. Qué bueno que usted busca al Señor. Pero ¿no será que algunos vienen a la iglesia algunas veces solo para cumplir un requisito? Yo le voy a poner un ejemplo. Esto me da pena decirlo. Esto me da pena contarlo. Yo tomé. Yo no toda la vida fui cristiano. Hubo un tiempo en el que yo tomé. Hermano, yo pasaba viernes, el sábado, domingo. Y yo me recuerdo que tenía mi amigo. Eso no lo cuento por orgullo, porque no es orgullo para mí decir que tomaba. Tenía un amigo que tomaba también conmigo. Poníamos hasta el copete, hermano. La diferencia entre él y yo es que yo era un descarado completamente. Porque yo si no buscaba al Señor, yo andaba metido en lo que andaba metido. Andaba en lo que estaba. Pero mi amigo, el día viernes y sábado tomaba conmigo. Y el día domingo iba a la iglesia. Y yo le decía a él: vos sos un descarado, le decía yo. Vos sí sos un descarado. Porque lo que estás haciendo, le decía yo, es como por este lado voy a pecar. Y por este lado voy a ir para que mi familia se sienta bien. Entonces yo me daba duro con él. Porque era cumplir un requisito. Lamentablemente ese amigo se murió. Fíjese, se murió el Señor. Yo creo que el Señor lo cortó. Por eso le digo la Biblia dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré.
Entonces, mire, hermano, el propósito de venir a la iglesia es para que el Espíritu del Señor cumpla todo esto en tu vida. Voy a ir porque... Y mejor no voy al segundo. No ustedes tienen al segundo. Mejor no voy al segundo porque ahí predica el pastor y da duro. Pues hoy prediqué en el primero para dar más duro. Pero ¿sabe cuál es el propósito? Porque a mí sí me lo van a cobrar. A mí sí van a venir el Señor y me va a decir: y les hablaste a los del primero también lo que les hablaste a los del segundo y tercero. Entonces yo quiero decirte una cosa, y esta es una advertencia para todo el que está en este lugar y todo el que me estaba escuchando definitivamente. El hecho de venir a la iglesia y de buscar al Señor tiene que ser para que el Espíritu del Señor te ayude con lo que tú no puedes. Si algo tú no lo puedes, tenemos que tener la valentía de presentarnos y la humildad. Hay que ser humildes, hermano. Hay que ser humildes para reconocer que uno tiene un problema. A mí me gusta hablar con ejemplos. A mí me gusta hablar mucho con ejemplos. Mire, tenía otro mi amigo. Ya le dije yo que yo era pero de la vida alegre. Bueno, no era alegre, la vida perdida. Tenía otro mi amigo. Que ese mi amigo, yo tomaba, pues yo sí tomaba viernes, sábado y domingo. Y al lunes iba a trabajar. Ya como si nada yo. Ya iba, solo me tomaba un mi buen. Allá para cuando uno tiene ese problema, ¿no? ¿Cómo se le dice al problema aquí el otro día de haber tomado? ¿Cómo se le dice? Cruda. Para no tener cruda, el día lunes yo a las 10 de la mañana un atole. Aquí no hacen ese, se lo he pedido a alguien que voy a ver disimuladamente. Venden un atole, que es un atol especialmente para los que han tomado, para los crudos. Es un atol blanco. Ese atol blanco es más o menos como el atol que mis hermanos acá preparan, el atol agrio. Era algo similar. A ese atol le echan 2 cucharadas de frijol así del parado, creo que se llama, ¿verdad? El cocido. Se le echan 2 cucharadas. Se le echa chile en polvo. Se le echa pepita. Se le echa limón. Y sabrosísimo. Le quita eso a uno. No estoy dando tip para que se lo quite así. Mejor no se la ponga. Ya está medio hambre. A mí me sigue gustando que era para eso. Y entonces yo el día lunes ya está. Pero tenía otro mi amigo que era amigo de farra, así como yo, hermano, es que tenía una de amigos que tremendos. Mi amigo no podía parar. Mi amigo tomaba toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, así tomaba, hermano, todas las noches. Todas las noches él iba para su casa, pasaba por una cantina. Allá el licor lo venden por octavo. No sé si aquí lo venden igual, pero así por un octavito. Pasaba un octavo y ya, servido, ya se iba. Y entonces, ese mi amigo sí. Ese mi amigo sí no paraba. Ese sí no podía dejar ese es su problema. Ahora, cuando uno le hablaba, mira, él se llama Mario. Mire Mario, le decía yo, ya deje de tomar, hombre. El borracho hablándole al otro borracho, deje de tomar, hombre. Ya no tome posh. Mire que eso le hace mal. Y uno queriéndole enseñar, ¿Y sabe cómo se ponía él? Si yo tomo socialmente, yo no tengo ningún problema, hermano. Ahorita acabo de viajar a Guatemala. Pregunté por él y sigue siendo el mismo. Y sigue tomando. Y sigue creyendo él que no tiene un problema. Entonces,
para salir de este problema. ¿Sabe qué es lo que dicen los alcohólicos anónimos? Yo también fui alcohólico anónimo, hermano. Yo también fui alcohólico anónimo. Me llevaron ahí porque yo tenía un problema. Entonces sé cuál es la séptima. La séptima es lo que para nosotros son las ofrendas. Sé todos los testimonios que hablan ahí de Bill y Will, dijo aquel. No, y son de apellido, no me recuerdo qué apellido son. Sé eso. Pero para dejar eso, dicen los alcohólicos anónimos, hay que reconocer que se tiene un problema. Entonces no, él, ese mi amigo, nunca lo reconoció, nunca fue humilde para reconocer. Entonces ahora a mí me toca decirte, lo mismo que le decía a estos mis amigos de farra, sino a mí me toca decirte a ti que eres hijo de Dios, que tienes que venir a la iglesia con el propósito que el Espíritu Santo te selle, te bautice, te llene y te dé dones. Él tiene dones, la palabra don es una palabra que en griego se dice carisma, charisma o charis, de gracia. Y estos regalos lo que hacen es que te habilitan para hacer cosas que tú no las puedes hacer en lo natural. Por ejemplo, uno de los dones, y yo he estado recalcando acerca de esto, uno de esos dones es el don de profecía. Ustedes oyeron que acá una hermana profetizó, así dice el Señor, y comenzó ya a profetizar. Ese es un don. Como ese hay 18 diferentes. Está el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas, el don de discernimiento de espíritus, el don de sanidades. Hermano, ¿cuántos? Yo le he dicho a usted, ¿cuántos quisieran tener el don de sanidades y venir y poner manos sobre los enfermos y que estos sanen? ¿Cuántos quieren tener ese don? Entonces vamos a la iglesia, vamos a ir para que el Señor nos dé todo lo que tiene para nosotros, que podamos aprovechar que, hermanos, que Él nos ha dejado una infinidad de herramientas y regalos que nos habilitan para algo precioso. El Espíritu Santo también da fruto. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Y ese amor viene y se divide en facetas: paz, mansedumbre, fe, fidelidad. Entonces todo esto lo da el Espíritu Santo. Entonces vamos a venir, como dice aquel canto, vamos a la casa de David. El salmista decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, hermano, hoy es una exhortación que tú vas a venir a la casa del Señor para anhelar. Por lo menos dile: Señor, quiero anhelar. No para llenar ningún requisito, como te decía, no llenar requisitos, sino que tú vengas para experimentar que Dios tiene algo para ti. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo ayuda, el Espíritu Santo convence. Fíjense qué tremendo. El Espíritu Santo convence. Dice que esta palabra convencer aparece en Juan capítulo 16 versículo 8 al 11, y dice la palabra del Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esta palabra convencerá viene de esta raíz que es elenjo, y esta palabra elenjo lo que significa es convencer, redarguir. Pero mire, esto lo he estado ministrando ya varios días y sentí del Señor volverlo a hablar hoy. Mostrar la propia culpa con la implicación de que hay prueba y convincente de esa falta. Mire hermano,
Esto lo he estado explicando abundantemente para decirle que no es necesario que otra persona venga y te diga que tú tienes un defecto, sino que el Espíritu Santo va a venir a ti, te va a convencer, te va a redarguir, te va a convencer, te va a mostrar que tú eres culpable de algo. Mira, hermano, a nosotros a nosotros nos cuesta entender muchas cosas. Fíjese que yo tenía un amigo, ¿cómo es? A mí me gusta con ejemplos, ¿no? Tenía un amigo, se casó con una mi familiar. Ese mi amigo tenía problemas y serios. Se peleaba con la esposa. Hermano, una vez le pegó un gancho, pero así como cuando pelea el Canelo. ¡Pah! Le pegó en el centro de la nariz y se la quebró. Le quebró la nariz a esta mi familiar. Y como yo vivía a la par, yo no me metí en los problemas de ellos. Yo no me metí en sus peleas. No me metí nunca en sus peleas. Ya jamás me metí en una pelea. Pero esa vez que le pegó el gancho a la nariz, que se la quebró, comenzaron a gritar, hermano, y es que le comenzó a salir sangre. Y yo me la llevé, yo tenía carro, me la llevé al hospital. Cuando llegué al hospital, a mí me querían meter preso porque decían que yo le había pegado. Pero ella, gracias a Dios, vino y dijo: no, esto no me lo hizo él, me lo hizo mi marido. ¿Y quién es su marido? Ya de las esposas, hermano, yo no sé si las mujeres a veces tienen tanto amor que perdonan toda falta. Entonces vino esta mi familiar y le dijo: ¿para qué le voy a decir? Para meterlo preso. Le dijo la gente que estaba ahí en el hospital: no quiero que le hagan nada. Y le había quebrado la nariz y el cuello tenía un golpe en una vértebra, hermano, y no lo quería meter preso. Y yo no me metí. Vive el Señor que yo no me metí en la pelea. Yo le dije: haz lo que tú creas. Fui indiferente a la pelea de ellos. Yo fui indiferente. Entonces no lo metió preso. Pero fíjese que de lo que quiero sacar no es que le pegó, ¿verdad? Ni que la yugular. No, lo que le quiero contar es que este muchacho tenía a sus papás, a su papá y a su mamá, y tenía un hermano y una hermana. ¿Ves? Entonces, en toda esa cuestión, me dijo mi esposa: digámosle a su mamá y a su papá lo que él hizo. Digámosle a la mamá y al papá: mira, le digo yo, aunque le digamos a ellos, para la mamá y para el papá, él es un nene. Y no van a hacer nada, porque él es un nene. Entonces, hermano, ¿a qué voy con esto? Que no es necesario que nosotros tengamos que ir con un familiar o con una persona para que nos ayude a convencer a la otra. El Espíritu Santo va a mostrar la propia culpa. Tiene que mostrar, que te tiene que mostrar y revelar que tú estás en un error. Entonces, mire, yo quiero hablarle en este tema de los convencidos. Aquellos, pues yo le digo, este tema lo he dejado siempre a medias y hoy lo estoy terminando. El Señor me puso desde mi casa terminarlo hoy. Quiero hablarle de los convencidos. Y es que, mire, hermano, hay un problema. Número uno: el que ha cometido una falta, todos lo acusan. El que ha fallado, todos lo acusan. Se van a levantar gente que se opone a cuando sea restaurado. Se va a levantar gente. Entonces, mire, le quiero mostrar algunos que se arrepintieron y fueron reivindicados por el Señor. O sea, el Espíritu Santo vino, los convenció del problema que tenía. Mire, pues, hermano Rafa,
Yo lo convencí hoy a venir a la iglesia, ¿no? No, no, ¿verdad? Hermano Jorge, yo lo convencí que viniera hoy a la iglesia. No. Hermano Efra, yo lo convencí que viniera hoy. No. Hermano Delmar, yo te convencí que vinieras hoy, ¿no? No. Hermana Petra, yo le convencí para que viniera hoy a la iglesia. Va. Entonces yo no les convencí. Algo les movió para que ustedes vinieran. Algo los movió para que ustedes vinieran. Yo estoy casi seguro. No me van a contestar, pero más de algunos siempre viene renegando a la iglesia. Más de algunos viene siempre así, hermano. Eso no me lo cuenta porque a mí también me pasó. Y uno llega y ya se sienta. Parece hoy a tamales sirviendo. Pero mire, hermano, hoy el Señor te va a hablar. Bueno, ya te está hablando y yo le ruego que te pueda convencer, que Él te convenza a ti, no yo. No yo, por eso necesitaba hablarle este tema, porque tal vez hermana, tal vez hermano, has estado batallando en tu casa, has estado batallando con tu esposo, has estado batallando con tu esposa para convencerla, pero ¿no te parece bien que ahora tenemos que rogarle al Espíritu de Dios que convenza a nuestros hijos, a nuestro esposo, a la esposa, que los convenza a Él? Que estamos, vaya a batallar, que mire pastor, no quiere venir a la iglesia, que mire pastor, que no quiere ir, roguémosle y que Él lo convenza a la manera que Él lo hace, ¿verdad? Hermano, yo conozco hermanos, bueno, ayer nos estaba testificando un hermano que no está, gracias a Dios, pero nos estaba testificando que cuando el pastor lo iba a visitar, dice que el pastor llegaba por una entrada y él se saltaba por otra. Si llegaba el pastor por el otro lado y se iba por otra, decía él. Yo conozco hermanos que estando en el servicio se me han escapado, hermano, y hacen como que van al baño y de repente ya no entraron. Ya no entraron. Entonces, yo anhelo con todo mi corazón que el Espíritu del Señor te convenza y que tú puedas ser libre y que tú puedas glorificar a Dios. Fíjense que anoche estaba viendo, antes de dormirme. Y ahorita que no está mi esposa me cuesta un poco más dormirme, ¿va? Ahí uno, porque la he tenido que hacer de la chacha yo también, ¿verdad? Y ahí lavando mis trastes, lavando mi ropa, planchando mi ropa, y todo eso me hace ya dormirme un poco más tarde de lo normal. Pues total, eso sí es bueno porque me duermo bien cansado, más de lo normal. Y hermano, más caí. Pero ayer me puse a ver una película. Dice que cómo me impactó. Era un hombre que había ido a la guerra y cuando regresó con los traumas de la guerra. Y entonces él sentía que estaba en la guerra, que lo estaban disparando, que lo estaban torturando. Y de repente hicieron una campaña evangelística. Por cierto, hablando de campañas evangelísticas, ya tenemos fecha, 30 y 31 de julio, si el Señor lo permite, tendremos nuestra campaña evangelística 2022, año de la reivindicación. Dele un aplauso fuerte al Señor, por favor. Este año esa campaña será mucho más grande que la anterior. Este año va a ser una cosa bien preciosa. Ahí le estaremos dando por los pormenores. Viene Benecer Guatemala, viene un grupo de ministros de allá de Guatemala. Son los que se encargan de las campañas evangelísticas del ministerio. Esto va a estar tremendo, hermano. Esto va a estar tremendo. Entonces yo estoy bien alegre. Yo le ruego al Espíritu Santo que lo convenza a usted, ¿verdad? Bueno, sigamos acá. Entonces le decía, este ya había regresado de la guerra y una campaña evangelística y se ponía bien violento y le pegaba a la esposa. Le pegaba a la esposa ya de violento y le dice a la esposa, vamos a esa campaña. Le dice, no, ahí los pastores solo dinero son. Como que fuera este tiempo, ¿va? La película es bien vieja. Y entonces al final lo convence y entra él
entra él a la campaña y le comienza a hablar el Señor, hermano. Le comienza a hablar el Señor, le comienza a hablar y se sale. Él se sale a media prédica, no aguanta lo que están diciendo. ¿No será que muchas veces tú te duermes en el servicio? ¿No será que muchas veces tú te sales del servicio? ¿No será que muchas veces no te quedas a otro servicio porque tienes algún animalito ahí que te va a depullar? ¿No será que hay algún espíritu inmundo, por no decir demonio, que está ahí? Mejor dormite. Y vas a pelear, hermano. Entonces, ¿sabes qué? Hoy es día de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo anhelo que el Señor te liberte a ti. Yo ruego al Señor que Él te liberte a ti. No voy a tener que estar yo, despierte al hermano que tiene a la par. Si no, voy a sentar un servidor a la par de cada uno de los que están ahí cabeceando. Pónse a la par ahí usted. Y cada vez que mire, le puya así. Tenía mi familiar, hermano, que se dormía en medio del servicio. Y una vez el ministro hizo una pregunta. ¿Cuántos quieren aceptar al Señor? Dijo. Y como estaba durmiendo, hermano, a lo lejos oyó ese, ¿cuántos quieren? ¡Aleluya! ¡Amén! Dijo, se levantó, que si estaba durmiendo. Todos se extrañaron. Entonces, que te convence el Espíritu Santo, que te convence el Señor. Primero, mire, para ser convencido, ¿qué necesitamos? Número 1, ser mansos. No sea peleonero. No, si yo me quería levantar y le quería decir sus verdades también. Le quería decir que yo, a mí no me conocen, no saben quién soy yo. No sea manso. Si una cosa, hermano, he aprendido en el Señor, a lo que Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Sea manso. ¿Qué más? Se necesita ser humilde. Se necesita ser misericordiosos. Se necesita pedir perdón, perdonar. Se necesita buscar la paz, buscar la santidad, amar, morir, soltar cargas, tener ojos por dentro y ojos por fuera. Ojos por dentro quiere decir para reconocer los problemas que tenemos. Necesitamos un cambio de mente, ser espirituales, y necesitamos cambiar de actitud. Entonces va a venir un precioso milagro. Y dice el Señor, Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Esta palabra arrepentimiento es el primer bautismo que al que nosotros somos sometidos. Esta palabra viene del griego metanoia, y lo que significa es una conversión, un cambio de pensar, un cambio de actitud. Entonces, hermanos amados, veamos quiénes cambiaron de actitud, a quienes Dios les cambió de actitud. En estos 2 minutos que me quedan, no, 4 minutos, estos 4 minutos les voy a mostrar algunos de los que cambiaron de actitud. Y cómo Dios, ellos estaban perdidos, pero el Espíritu Santo los convenció. Mire, el hijo pródigo, Lucas 15:17-18. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y ante ti. Mire, hermano, mire, pues, aquí hay un problema. Este hijo jamás reconoció que se le revelaba al papá.
Jamás reconoció. Hermanos, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? ¿Ah? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en esta tierra. Ok. Mire pues. ¿Quién es tu preferido? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Quién es tu preferido? ¿Tu papá o tu mamá? Ok. Va. Entonces, mire pues, miren, ¿cómo yo puedo convencer a mi hermana que su preferido sea su papá? Y la hermanita muy amablemente nos dijo, es que él se va. Mi mamá es la que se queda y la que nos atendía, la que ella estaba siempre ahí con nosotros, ella era la que nos daba de comer, ella la que nos lavaba la ropa. Mire, hermano, muchos de nosotros tenemos problemas con nuestro papá, no con nuestra mamá. Y el primer mandamiento con promesa dice, honra a tu padre primero. No importa cómo sea él, no importa si es enojado, no importa si es irresponsable, no importa si él no es cristiano, no importa si él te pega, no importa si él te maltrata, no importa si él toma, no importa. Entonces a este hijo lo que el Señor le hizo fue que lo convenció que al que le tenía que llegar a pedir perdón primeramente era el papá. ¿Qué se celebra más? ¿El día del padre o el día de la madre? Uy, hermano, el día de la madre. Para la madre que ha sido padre. Así le ponen, ¿va? Perdóneme, pero eso es una rebelión. Entonces, ¿quién te va a convencer? ¿Quién te va a convencer a ti de que es a tu papá el que primero tienes que honrar? ¿Quién te va a convencer? Hermano, mire pues. Entonces, cuando el Señor viene a mi vida, lo primero que hace, ¿sabe qué es? Ve con tu papá y ponte a cuentas con él. Entonces, esto es lo que pasó con el hijo pródigo. ¿No será que tú has estado mal con tu papá? Para tu mamá todo, mamita, mami, mamiliti, mamita linda, a ti te quiero, a ti te adoro. Es mi madre. Ay, es que hay una canción, la flor que vino un día al mundo de Dios, es la reina de mi corazón. Tal vez tú no te has dado cuenta que estás honrando, sí, estás honrando a tu mamá, perfecto, pero si no honras a tu padre, estás fuera de lugar. Entonces yo no te voy a convencer. ¿Yo qué te puedo convencer, hermano? ¿Qué te puedo hacer entrar yo? Nada. Pero el Espíritu Santo sí, en este año te va a convencer. Y si tú viniste a esta tierra,
fue porque Dios utilizó también a ese varón, que aunque tú no lo quieras, que aunque te cueste entenderlo, a ti te lo pusieron de padre. Y así como tú tienes un padre, también tú tienes hijos. ¿No será también que tus hijos no te quieren a ti porque quieren más a tu esposa? Porque es un círculo. Santo Dios. ¿Quién vive? Ya su nombre. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. Yo tengo que ministrar ya. Ya se me terminó el tiempo. Póngase sobre sus pies. Por lo menos le hablé de uno. Me faltan un montón. Pero mire, hermano, voy a orar. Todo el que tenga detalles con sus padres, voy a orarle al Señor. Porque si tienes detalles con tus padres, nada garantiza que también tú no vayas a tener detalles con tus hijos. Así que en el nombre de Jesús yo voy a orar para que el Señor nos convenza y que nosotros podamos entender que el Señor, los planes de Él fueron de esa manera. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos acercamos delante de ti, Señor, con un corazón muy agradecido, Señor. Gracias por la palabra, Señor, pero hoy vengo suplicando, Señor, que tú nos convenzas, Señor. Convence a cada uno de tus hijos, Espíritu Santo. Levanta tus manos un momentito. Señor Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, el otro Consolador, nos convenza. Convenza a todos tus hijos, Señor, de las faltas internas, de las propias faltas, pero también, Señor, de los detalles que puedan estarse dando, Señor, en la casa. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo rogando en este momento, Padre, y te suplico, Señor, que tú los habilites, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te ruego que todo el que esté en este lugar, si hay alguien, Señor, que tiene detalles con sus padres o con sus hijos, te ruego, Señor, que tú los convenzas primero, Señor, para que todas las cosas vengan a ser puestas en orden, Padre. Te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios, por favor.